Amén. Tome su lugar, hermano, hermana. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gloria sea al Señor. Esta noche nos alegramos, hermano, de estar nuevamente en la casa del Señor. El martes pasado estuvimos hablando de un tema muy importante, hermano, de lo que es la comunión de tu fe. Cuán importante es que la fe que hay en ti tenga comunión con su autor. ¿Cuántos dicen amén? Quien es Cristo Jesús. Comunión con el Padre. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Quien es el dador de toda palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y comunión también con el Espíritu Santo, quien es el que activa toda buena obra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Den una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quisiera hablarle un poco más de la comunión, hermano, de tu fe. Pregúntele una vez más al hermano que está al lado suyo, ¿cómo está la comunión de tu fe? Cuando miramos en el original griego, miramos, hermano, que viene de una palabra que es koinonía, que es estar en armonía, en unidad, hermano, ¿verdad? Pero cuando miramos su definición, hermano, en el hebreo, que es yahad quiere decir, hermano, tener una unidad o juntarse o estar unido a algo o a alguien, o, hermano, ser igualmente a alguien. En otras palabras, esto nos da a entender, hermano, que nuestra fe debe estar unidamente a Cristo Jesús. Cuando damos gloria al Señor, porque acuérdense que el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 11 también dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al que está al lado suyo: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que usted no puede ser una clase de cristiano que diga: bueno, yo ese don no lo tengo, porque creo lo que la Biblia dice, pero saber si Dios puede hacer esto por mí. No, hermano, si tú crees lo que la palabra de Dios dice, es porque tienes fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno no puede ser hermano cristiano, por decirlo así, o decir que es creyente, si su fe no está siendo activada, hermano, o no tiene comunión con su autor. Por eso hablamos en la enseñanza del martes pasado, hermano, como Santiago dice que la fe, hermano, que no tiene obras es una fe estéril, una fe que está muerta, porque la fe, hermano, se manifiesta por sus obras que lo acompañan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la comunión de la fe es importante, como miramos, hermano, en Filemón. Si usted me acompaña ahí, nuevamente vamos a leer estos versos, pero quisiera que, hermano, hablarle un poco más de esto, para que dentro de su caminar, dentro de nuestro caminar y desarrollo, hermano, en la iglesia y como pueblo de Dios, como creyentes en Cristo, hermano, nosotros no descuidemos nuestra comunión, hermano, de nuestra fe, porque pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pero el apóstol Pablo aconseja en Efesios capítulo 6 que para ello debemos de estar ceñidos con toda la armadura de Dios, hermano, y sobre todo eso dice, hay que tomar el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la comunión de tu fe es aquella que está unidamente a Él. Diga en esta noche que mi fe esté unidamente a Él, porque cuando tu fe está en comunión con Él, hermano, entonces esa misma fe no te va a hacer debilitar, no te va a hacer desmayar, no te va a hacer, hermano, mira, caer, en otras palabras, sino siempre, hermano, aunque tengas pocas fuerzas, pero te vas a levantar en el nombre del Señor por medio de la fe que está en comunión con Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Entonces dice la escritura acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Filemón capítulo 1, porque solo un capítulo tiene, verso 4 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes, mire, hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Fíjese, hermano, qué lindo es tener una fe así, ¿verdad? Que sea al Señor y hacia todos los hermanos, porque vamos a hablar un poco en esta noche, hermano, que la fe en comunión también debe tener una comunión con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos hermanos en la fe. Mira el que está al lado suyo, dígale: somos hermanos en la fe. Tal vez tú has crecido un poco más en tu fe y el otro tal vez tiene poca fe, pero de una o de otra manera tenemos fe, ¿verdad? Y el Jesús mismo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad?, puedes hacer grandes cosas. Cuando damos gloria al Señor. Entonces la comunión de tu fe puede llevarte a través de ese grano de mostaza, hermano, a trasladar montañas. En otras palabras, hermano, a ascender niveles donde tal vez, hermano, otros no pueden ascender, porque no hemos entendido muchas veces, hermano, como cristianos, que la fe, hermano, cuando está en comunión, nos lleva a tener una vida eficaz. ¿Cuántos queremos tener siempre una vida eficaz? Entonces dice, verso 6: y ruego que la comunión de tu fe, diga comunión de la fe, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? En otras palabras, todo lo bueno que hay en nosotros muchas veces es ignorado por muchos, porque sabe que el ser humano es tendido a archivar más los malos recuerdos, y en los momentos malos nunca ha servido para nada. Siempre aquí, siempre allá, siempre esto, y comienza a sacar de los archivos todo lo malo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Está como que yo viniera, hermano, y como humano me quisiera pelear con alguien y le diga: hermano, mira, mientras yo me peleo con aquel, me tomas una foto, y cuando me suenen en la cara, usted tome la foto. Mira aquí para que te recuerdes cómo te sonaron. Nadie, nosotros tomamos siempre fotos para buenos recuerdos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? Entonces le estoy diciendo esto porque verdaderamente, hermano, hay muchas cosas buenas en nosotros. Dígale que está al lado suyo: en el Señor estás lleno de muchas cosas buenas. Por eso, hermano, la comunión de nuestra fe nos va a llevar siempre a vivir una vida eficaz, hermano. Mire, si hay algo bello y hermoso que usted mira cuando lee en Hebreos capítulo 11, usted lee ahí y mira, hermano, ahí solo habla de los héroes de la fe, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a orar para continuar en este tema, pero dice, y luego dice, mire, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos nuevamente para que la comunión de la fe en cada uno de nosotros continúe sacándonos siempre hacia adelante, a fin de que podamos ser eficaz, Señor, en todo, Señor, y alcanzar un pleno conocimiento en todo lo bueno que tú has depositado en cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Oramos por aquellos hermanos que a través de las redes sociales van a recibir esta palabra, para que también sean bendecidos en el nombre de Jesús, Señor, y que esa fe de ellos sea activada en una comunión verdadera contigo, Padre, con tu Hijo Cristo, y en la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, quien es nuestro Maestro en esta noche, y a quien oramos que nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Cuando usted lee, hermano, en Hebreos capítulo 11, ahí le habla de los héroes de la fe, ¿verdad que sí, hermano?
Se da cuenta que ahí habla de Sansón, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero no habla de lo malo que hizo Sansón, ¿verdad que no? Habla de Rahab, como hermano por la fe, ¿verdad que sí? Ella también guardó, dice, aquellos 2 espías, pero no habla todas las cosas que hizo Rahab. Habla de Abraham, ¿verdad que sí, hermano? Que aunque ya grande de edad se fortalecía, pero no habla pues cuando entró con la sierva, ¿verdad que sí? ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque nosotros somos buenos para hablar todo lo malo de los hermanos, pero Dios hace a un lado todo lo malo y solo habla lo bueno de nosotros. Sí, porque uno es bueno para sacarle todo el archivo al hermano, todo lo malo. Pero cuando tú tienes una comunión de fe, mire, hermano, cuando uno encuentra a un hermano mal, y no, hermano, es que mire cómo ando, le dicen a uno. Entonces, pero acuérdate que Dios te ama así, le dice usted. Lo que el Señor quiere es que tú continúes adelante, te levantes, salga. Uno no le está marcando, al menos yo, pues yo no le estoy marcando, mira que si no dejas esto aquí, el infierno te va a tragar vivo. No, porque cuando usted lee Hebreos, llegue a su casa y comience a leer los héroes, pero vaya también a leer lo que ellos hicieron. Pero compare que Dios no escribió lo malo de ellos ahí, solo lo bueno. Porque Él es el que perdona todos nuestros pecados, borra todas nuestras rebeliones y nunca más se acuerda de ellos. Diga: comunión de fe te hace olvidar lo malo de tu pasado y creer lo que Dios tiene para ti. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Pero por eso, hermano, vamos a hablar un poco en esta noche, porque la comunión de la fe es para que nos llegue a ser eficaz a nosotros, hermano. Nosotros nos miramos todo lo malo y el apóstol dice: yo oro para que ustedes puedan llegar a un pleno conocimiento y la comunión de la fe de ustedes los lleve a ser eficaces, para que puedan ustedes entender todo lo bueno que hay dentro de ustedes mediante de Cristo Jesús. Amén, hermano. Mira al hermano que está al lado suyo y dígale: de hoy en adelante voy a ver solo lo bueno que hay en ti. Porque a veces solo, hermano, mire, a veces hay personas que andan viendo a los hermanos solo a ver en qué lo agarran caído. Y lo triste de eso es que cuando ellos caen, no hay quien nos levante. Pero cuando nosotros caemos y no andamos así, hay uno que nos levanta. Es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero miramos la semana pasada cómo Habacuc, ¿verdad que sí, hermano?, demuestra su confianza en Dios. Miramos la semana pasada que la fe en comunión es una fe que está activa, que está viva, que está produciendo fruto, que no está muerta, que no está estéril, sino que siempre va a producir fruto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y que cuando hay comunión de fe vamos a estar siempre, hermano, ocupados haciendo buenas obras y no vamos a estar sin qué hacer, porque a veces hay personas que dicen: ay, es que en el evangelio no se hace nada. El que no hace nada en el evangelio es porque no ha entendido que fue llamado para hacer buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Como que usted diga: hermano, me conozco en una iglesia, pero no hago nada ahí, ni me ponen a hacer nada ahí. Y nunca lo van a poner a hacer nada, porque en la iglesia, hermano, usted busca qué hacer. Sí, si no hay nada que hacer aquí, hermano, si la iglesia no son las cuatro paredes, usted afuera puede dar tratados, hablarle a las almas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De ahí trae a uno para acá y le dice: hermanito, aquí traje un invitado, mire, por favor, me lo cuida. ¿Cuántos dicen amén? Y uno siempre está ocupado, hermano, mire.
Por eso la fe, hermano, cuando nosotros entendemos la comunión de la fe, que era lo que el apóstol Pablo le recuerda a Filemón, hermano, que tenía, hermano, su iglesia o una iglesia en su casa, hermano, mire, dentro de aquellos pocos hermanos, Pablo había oído, se había dado cuenta la fe que había en este hombre hacia el Señor Jesucristo, su confianza continuaba en él, y por eso Pablo le dice que esa comunión de tu fe llegue a ser eficaz en tu vida y que puedas entender todo en el conocimiento, todo lo bueno mediante Cristo Jesús que hay en ti. Le dice, ¿cuánto damos gloria al Señor? Porque la gente lo puede ver a usted como que en usted no hay nada bueno, pero Dios ha depositado buenas cosas en nosotros. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Bueno, entonces dice, escuche bien. Ya le dije un poco cómo cuando llegue a su casa lea usted Hebreos 11. Usted se va a dar cuenta ahí, hermano, todo lo que habla respecto a la fe. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Como que usted venga, hermano, y diga, no, usted ore por mí mejor, hermano, porque a mí no me oye Dios. Hermano, si oía a Cornelio, y Cornelio dice que no era ni cristiano, ni estaba judaizado, ¿verdad que sí, hermano? No era ni prosélito, sino que Cornelio era un soldado, pero que, hermano, mire, él ayudaba mucho al pueblo judío, y que verdaderamente me imagino dentro de su ser de él decía, yo creo en el Dios de los judíos. Yo sé que Él es un Dios vivo, porque imagínense, hermano, para que Dios haya aceptado, ¿verdad, hermano? A través de la comunión de fe que había en Cornelio, sin ser del pueblo de Dios, sin ser creyente todavía como cristiano, hermano, pero si era creyente en la fe. Su fe estaba en comunión con el Dios del pueblo judío. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y entonces vemos que la comunión de aquella fe que había en él, del Dios de los judíos, causó que desde los cielos Dios le enviara un ángel y le dijera, mira, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas y aceptadas en los cielos, y a causa de eso yo he venido a ti. Y mire, y así es como llega la salvación a Cornelio y a toda su casa. Cuando damos gloria al Señor, denle una ofrenda de palmas al Señor esta noche, porque es bueno entender, hermano, lo que la comunión de la fe puede llegar a ser, hermano. O sea, lo que te une a aquella fe, ¿verdad? Lo que nos une a esa fe es, hermano, es poderoso para realizar, hermano, los propósitos de nuestro Dios. Y quiero que mire conmigo acá. Otro ejemplo es, hermano, ya muy conocido por nosotros en el libro de Lucas, capítulo 8, del verso 43 en adelante. Usted y yo hemos visto que esta mujer, hermano, por 12 años esta mujer había sido azotada con un flujo de sangre. Y dice, hermano, que había gastado en médicos, tiene el verso 43, capítulo 8 del libro de Lucas, y que había gastado, dice, hermano, en médicos todo cuanto tenía. Y mire, y subraya ahí, o repita conmigo, y nadie podía curarla. Porque dice, hermano, y no podía ser curada por nadie. Note bien cómo esta mujer, excluida dentro de la sociedad, una mujer inmunda, ¿verdad que sí? Porque así era catalogada de acuerdo, hermano, a las ordenanzas de la ley, ¿verdad? No podía acercarse a gente limpia, más que todo por decir así, a los fariseos o a los sacerdotes, porque no podían acercarse ni tocarlos a ellos, porque les traspasaba su inmundicia, ¿verdad? Y entonces, hermano, ahora esta mujer viene y se entera. Estamos hablando de la comunión de tu fe.
Porque a veces, hermano, hay personas cristianas que muchas veces en enfermedades, en dolencias, en momentos difíciles, hasta repiensan: ¿será que Dios puede ayudarme? ¿Será que Dios puede sanarme? Hermano, Dios puede sanarte, Dios puede ayudarte, solo tienes que creer ciegamente en el Señor, que todo lo puede. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor en esta noche? Porque nosotros creemos que el Señor todo lo puede hacer. ¿Vea? Y no hay nada que Él no pueda hacer. Dígale al que está al lado suyo: no hay nada que Dios no pueda hacer. Él es el Dios de lo imposible. ¿Verdad que sí, hermano? Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que todo lo puede. Y miramos que entonces, por eso le daba este verso 43, porque dice, hermano, que no podía ser curada por nadie. Pero esta mujer se enteró de uno que andaba pasando, hermano, por esos lugares, que era llamado Jesús, el Cristo, llámele el Mesías, el Hijo de Dios. La cosa es que ella se enteró que Jesús iba pasando, hermano. Y aquella mujer dijo: bueno, me voy a acercar. Si dicen que Él, mire la comunión, porque estamos hablando de comunión, quiere decir unidamente. Diga unidamente. Si hablamos comunión de fe, estamos hablando una fe que nos tenga unidos a Él. ¿Cuántos queremos estar unidos a Él siempre? ¿Verdad? Porque Juan capítulo 15 dice: fuera de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los sarmientos, estamos unidos a Él, hermano, mire, y sin Él nada podemos hacer. Y todo lo que nosotros hagamos en Él, lo hacemos para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dice que esta mujer, escuche bien, cuando oyó que Él iba pasando por ahí, dice que se fue entre toda la multitud. Usted ya sabe la historia. Tocó el borde del manto del Señor, y la comunión, lo que le unió a aquella mujer cuando oyó: miren, el que va ahí es el que sana a los enfermos. Dijo esta mujer: yo lo voy a tocar. Diga comunión de fe. Y la impulsó a esta mujer a que tocara el borde del manto del Señor. Y dice que en el momento el Señor sintió que virtud salió de Él. Y dice, hermano, que la mujer, en el instante que la tocó, quedó completamente sana. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Dile una ofrenda de palmas al Señor. Porque, hermano, dice que nadie podía curarla. Había gastado todo su dinero en los médicos. Los médicos ya le habían dicho: ¿sabes qué, hermano? Para que tenga 12 años, se imagina una mujer de flujo por 12 años, ¿cómo habrá sido su apariencia física? Toda demacrada. Tal vez, hermanos, si venía un viento recio, se la llevaba volando. De flaca, toda débil, su rostro, me imagino, hermano, pálido completamente, hermano. Saber qué condición tenía aquella mujer físicamente. Pero dijo: Él puede sanarme. Y se unió a la fe, porque la fe viene por el oír. Dígale que está al lado: la fe viene por el oír. Porque hay muchos que le dicen: vamos, miremos, le dice, cómo Dios usa a fulano. Y la fe no viene por ver, la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Miren, por eso estamos nosotros aquí, porque un día oímos del Señor, ¿verdad que sí? Nos hablaron, nos dijeron y oímos, y cuento, dice, solo me quiere hacer de la religión, dice, ¿verdad que sí? Y así, otro día, a ver cuándo llego, pero de repente, de tanto oír de Él, su corazón se abrió al Señor, y por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora somos salvos. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado: te felicito porque estamos en la fe en Cristo Jesús. O sea, la comunión de la fe es aquella que tú y yo tenemos ahora en Cristo, no en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? No en el pastor, no en el apóstol, no en el profeta, no en aquel que Dios usa grandemente. No, tu fe es en Jesucristo.
porque es Él el que sana, es Él el que liberta, es Él el que ha puesto estas grandes cosas dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que ha enviado de su Espíritu Santo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu de poder que ahora, hermano, mire, opera a través de nosotros cuando usted ora por una persona, ¿verdad que sí, hermano? Mire, ora por un enfermo, ora por una persona que está siendo atacada, hermano, mire, luchas espirituales, hermano, emocionales en su mente, pero de repente usted ora por aquella persona y declara la palabra del Señor, le manifiesta una identidad a aquella persona en el Señor por la palabra, hermano, y aquella persona queda libre. Cuando damos gloria al Señor, queda sana. ¿Por qué? Porque es la fe, diga la fe. Entonces dice que en el momento esta mujer quedó completamente sana, porque dice el verso 44, y al instante cesó el flujo de sangre. Y usted ya sabe la historia. Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Etcétera, etcétera, hermano, mire. Pero el Señor le dice: mujer, vete, le dice, tu fe te ha salvado, te ha hecho sana. Cuando damos gloria al Señor. Entonces, hermano, la comunión de la fe, de la cual el Señor nos habla a nosotros, es de que retengamos esa fe siempre, que vayamos creciendo en la fe para que esa fe siempre esté en comunión con el Señor. Que cuando venga una persona y le diga: hermano, estoy pasando, no se preocupe, vamos a orar ahorita, y va a ver que el Señor le va a fortalecer, le va a ayudar, le va a dar nuevas fuerzas. Aunque sea la misma persona y venga con las mismas debilidades, usted siempre le llévele la fe que está en comunión con Cristo Jesús, porque es la fe, hermano, en Cristo que nos va a ayudar siempre a cada uno de nosotros. Miremos otro ejemplo, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 10. Usted ha leído la historia ya, hermano, en el verso 46 en adelante, del ciego Bartimeo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Dice que Jesús, hermano, iba pasando. Mire, cuando salía de Jericó, sus discípulos y la gran multitud, dice, había uno que, hermano, se llamaba Bartimeo, estaba ciego. Y dice que Jesús, pasando por ahí, hermano, dice que vino él, hermano, y oyó que Jesús el Nazareno iba pasando. Y cuando oyó que Jesús el Nazareno iba pasando, comenzó, hermano, mire, a gritar y a decir: Jesús, hijo de David. ¿Qué le dijo? Mire, ten misericordia de mí. Acuérdese que Jesús se encontró con personas, hermano. Por ejemplo, el ciego Bartimeo antes veía, pero de repente quedó ciego, porque no dice que era ciego de nacimiento. Porque el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Haz que recobre la vista, dice, ¿verdad que sí, hermano? Entonces quiere decir que antes veía. Por alguna otra razón, hermano, quedó ciego, ¿verdad? El que estaba, hermano, también en el estanque de Betesda, también, hermano, que el Señor sanó ahí, ¿verdad? Y lo encontró después en el templo. El Señor se le acercó y le dice: mira, solo asegúrate que no sigas pecando más, no sea que otra cosa peor te acontezca. En otras palabras, hermano, no había nacido así paralítico de nacimiento, sino por algo malo hizo y le sobrevino aquello, y el Señor le recuerda. O sea, lo que quiero que miremos dentro de esto es, hermano, que aún aquella comunión de fe, hermano, aquel ciego Bartimeo, por la situación que haya sido, que haya quedado ciego, pero él dice: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y dice la Escritura, hermano, que el Señor, hermano, lo sanó, hermano, mire, le devolvió la vista. Dice que al instante aquel hombre recobró la vista, volvió a ver otra vez, hermano, mire, cosas grandes se pueden hacer cuando hay una comunión de fe en nosotros, hermano. No hay nada imposible para Dios. Dígale al que está al lado suyo: no hay nada imposible para Dios. En el libro de los Hechos, hermano, encontramos también una comunión, hermano, de fe que debe haber dentro de los hermanos. Fíjese, hermano, de que a veces hay personas que dicen: yo tengo fe en comunión con Dios, pero con los hermanos, ¿para qué? Dicen, no, tu fe en el Señor debe también estar relacionada con los hermanos, porque Él es el mismo Señor de todos, Él es el mismo Padre de todos. ¿Cuántos dicen amén?
Él es el mismo Salvador de todos. Todos fuimos lavados y comprados con la misma sangre. Todos fuimos sellados con el mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Entonces, de acuerdo a la fe, nosotros debemos tener comunión los unos con los otros. Porque nadie puede tener comunión con Él si no ha alcanzado a tener comunión entre los hermanos. ¿Verdad? Como alguien que diga, bueno, a este hermano no lo amo, a Dios. Dios sí sabe que lo amo, Él es mi amor, dice, ¿verdad? Pero a este hermano no lo puedo ni ver. Entonces dice, no te engañes, dice, ¿verdad? Que el libro de Juan dice, sí, ¿verdad que sí? No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano, porque todo aquel que aborrece al hermano, dice, es un homicida, un asesino, dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Ha conocido usted hermanos allá en Júpiter que aborrezcan a otro hermano? Este hermano me cae mal, ni lo puedo ver. Vieras, el estómago hasta me da vueltas, dice, ya estoy a punto de vomitar. No, lo que pasa es que Dios quiere liberarte de ese enojo. Dios quiere liberarte de ese enojo. Entonces vomita mejor. Así ya vas a poder amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a hablar, porque hermano, mire, la comunión de nuestra fe es una comunión que está relacionada con Cristo, está relacionada con los hermanos, está relacionada con el culto que le damos a Dios, con el servicio que le damos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso está activa la comunión de nuestra fe. Por eso estamos aprendiendo a través de esta comunión, hermano, para que seamos eficaces en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice Hechos 2:42 que en aquel entonces, cuando la iglesia comenzó a crecer, hermano, mire, los discípulos comenzaron a multiplicarse. Dice, hermano, que se dedicaban continuamente, ¿lo tiene? A las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué dice, hermano? Y a la comunión. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Diga, a la comunión. En otras palabras, hermano, a tratar de estar siempre unidos con los hermanos, a estar en armonía con los hermanos, porque así dice el Salmo 133, ¿verdad, hermano? Que ahí hay bendición y vida eterna. Cuando damos gloria al Señor, que es bueno y delicioso los hermanos habitar juntos en armonía, dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces miremos ahí, hermano, en Hechos 2:42, que nos habla de una comunión que tiene que haber en los hermanos, hermano, a través de la fe en Cristo Jesús. Mire, hermano, que lindo se siente, porque yo le quiero traer a memoria cuando usted recién aceptó al Señor, cuando usted recién conoció de Cristo, ¿verdad? Y usted vino y aceptó al Señor, y el pastor le dijo, ahora eres bienvenido a la familia de Dios. Todos los que estamos aquí son tus hermanos. Y usted no tenía familia acá, y peor si nunca había tenido familia. Pobrecito huerfanito, sin su padre y sin su madre. Y de repente y usted comienza a verlos a todos, dice, wow, ahora son mis hermanos, ahora son mi familia. Y uno, hermano, mire, todo lo que hace es para tratar bien a los hermanos. ¿Sí o no? Al principio, cuando transcurren los años, tiene que mejorar. Porque si ya es como se desquita con los hermanos, entonces hay problema. Por eso, hermano, mire, qué lindo es cuando usted llega al Señor y usted mira a los hermanos, usted mira, hermano, las cosas que hay en la iglesia. Esto es la casa de Dios. Hay que cuidarlo, dice usted. Si mira algo por ahí, una basurita, la recoge y la tira, hermano, mire, y hermano, no toque ahí, por favor. Esas cosas son de la librería y son la casa del Señor. ¿Qué? Y se lo echan hasta la bolsa, se lo llevan, hermano. Está el velo empaquetado y lo desempaca, se lo pone y lo vuelve a empacar. De ahí la que lo compra sudado y con mal olor. No, hombre. Diga, hay que tener una buena comunión.
¿Mm? Por eso, hermano, mire, la comunión encierra todo lo que es nuestra fe en el Señor. Cuando usted y yo llegamos al Señor, hermano, mire, y comenzamos a ver a los hermanos con una estima, hermano, con un respeto, con eso mismo sigamos, aunque les conozcamos sus áreas débiles. Usted sabe que las nuestras a veces están peores. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos reconocemos que a veces las nuestras están peores que las de los otros hermanos que vemos? Yo reconozco eso. Yo puedo ver una de errores en fulano, pero cuando veo los míos digo, Señor, mejor me quedo callado. Entonces dígale al que está al lado suyo, hay que tener una buena comunión con los hermanos. Amén. No rompas tu comunión con los hermanos. No rompas tu unidad con los hermanos, porque es algo que el enemigo siempre va a querer hacer, ¿verdad que sí, hermano? Va a querer causar, hermano, mire, desánimo, tantas cosas, enemistades, pleitos. Usted sabe que Pablo lo escribe a los Corintios, hermano, y dice, esas cosas ya no deben estar en ustedes, dice, ¿verdad que sí? Porque al estar esas cosas en ustedes, ustedes todavía son niños y son carnales, dice, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Así dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que si Pablo le está escribiendo a Filemón, hermano, mire, de cómo él ha permanecido en su fe en Cristo Jesús, y que esa comunión de la fe que hay en él sea eficaz y lo lleve a un conocimiento que él pueda alcanzar y entender toda buena obra que por medio de Cristo fue depositada en él, hermano, mire, y entonces eso va a ser más glorioso y grandioso todavía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miremos lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Pablo está hablando acá, hermano, mire, porque ya miramos la comunión de los hermanos. Ahora dice comunión con el Padre, con el Hijo Jesucristo, porque dice, fiel es Dios, ¿lo tiene? Por medio de quien fuiste llamados, ¿a qué dice, hermano? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dígale al que está al lado suyo, no rompas tu comunión con el Señor Jesucristo. No rompamos nuestra comunión con el Señor Jesús, hermano. Por eso es que en el libro de Juan capítulo 15, Jesús, su enseñanza dentro de esta parábola, hermano, de la vid verdadera, su enfoque es, hermano, que todo aquel que se hace discípulo de él, hermano, aprenda a permanecer en él, unido a él. ¿Cuántos dicen amén? Porque al estar unido al Señor, hermano, entonces todo lo que nosotros logremos alcanzar y realizar en nuestra vida, nosotros lo único que vamos a poder hacer es darle la gloria y la honra al Señor. Pero en el momento que nos desprendemos de esa comunión, que nos desunimos de Él, hasta nos desunimos con los hermanos. ¿Verdad que sí, hermano? A veces hay gente que cuando se desune del Señor, se desune con los hermanos y hasta se le olvida que es cristiano. Sí, no digamos con la familia. Por eso es importante, hermano, la comunión. Dígale al que está la comunión es muy importante. Cuando repasaba un poco más esto, me recordaba, hermano, cuando estaba pequeñito. Usted sabe, cuando a uno lo crían en el catolicismo, le dicen, tienes que hacer la primera comunión. A ver, ¿cuántos de aquí hicieron la primera comunión? ¿Verdad que sí? Y eso es, a uno no le explican ni qué es la primera comunión. Uno piensa que es solamente aprenderse los 10 mandamientos, pero no, hermano, sí, lo que eso quiere decir es la primera vez cuando ya usted recibe y que pasa a recibir la hostia, es la primera vez que usted entra, supuestamente, según su tradición de ellos, en una unión con lo que ellos le llaman el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Según su tradición de ellos, de esa manera. ¿Verdad? Pero yo me recordaba, hermano, cuando fui llevado a hacer la primera comunión, hermano. Yo no sabía nada de comunión. Por eso hay muchos hermanos que pueden tener años en el evangelio y no saben nada de comunión. Hermano, ¿y por qué no vino aquí? Yo no comparto con las tinieblas, eso de parques y de picnics y todo eso, eso no es para mí. Hábleme de oración y ayuno, y cuando lo hacemos no están.
Sí. Sí, porque el caminar el evangelio, uno, a menos yo como pastor, hermano, le doy gracias a Dios por lo que Él me ha permitido, hermano, pasar en experiencia. Hermano, ¿y por qué no se hace oración todos los días? Porque acuérdese, así, hermano, al principio uno dice, amén, vamos a orar. Y los primeros que dicen no están. Entonces uno, el pastor dice, ay, ¿para qué le hice caso a este? Tú no se da cuenta que mejor hay que hacerle caso al Señor. Cuando dicen, amén, porque si queremos hacer, hermano, todo lo que los hermanos dicen o la gente que viene dice, hermano, y luego son los primeros que no están ahí. ¿Por qué no se hace esto en la iglesia? Dice, y ni ellos lo hacen. Entonces, ¿para qué, hermano? Pero estamos hablando de la comunión, diga comunión, ¿verdad? Porque nosotros como hermanos debemos, hermano, de trabajar siempre esa comunión entre nosotros, ¿verdad? Estar siempre en comunión. Entonces, cuando yo me recordaba de esto, le decía al Señor, yo me recuerdo cuando me llevaron a hacer todos estos ritos, estas ceremonias, hermano, mire, lo que yo quería era lucir la candela. Usted sabe que le dan una candela con un chongo, ¿verdad que sí? Y lo que yo quería era lucir la candela con el chongo. Y lo otro que quería yo era que sabía que cuando hacían la primera comunión le compraban a uno pantalón nuevo, pues imagínense. Y yo estrenaba cuando había, solo para Navidad, una vez al año. Zapatos o pantalón. Camisa no había para estrenar. ¿Entiendes? Entonces, para que dijera ese día tu camisita blanca, tu pantalón azul nuevo, dije yo, y luego los zapatos tenían que ser bien lustrados. Entonces me imagino que me tenían que haber dado buenos zapatos también. Entonces yo iba con esa mentalidad, iba a aprender de aquella comunión, hermano, mire, a que la monja terminara de hablar y me diera los dulcitos, porque yo iba por los dulcitos. Por eso a veces hay creyentes que en el evangelio no han entendido lo que es la comunión entre los hermanos. Es trabajar siempre la unidad entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguno tiene un sentir diferente que los demás, dice, ore para que seamos de un mismo sentir, dice, vea que sí, hermano. Porque mentalidades no podemos cambiar, pero sí podemos trabajar la unidad. Por eso, hermano, si a mí ve un hermano ahí, lo va a hacer, hermano, perdóneme, ahorita estoy bien molesto, por favor, hablamos otro día. No se preocupe, hermano. Señor, con usted, hermano, Dios le bendiga. Voy a orar, Señor, que le baje el mocha, por favor, para que cualquiera que sea el problema, ayúdalo, auxílialo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero se imagina, hermano, ahorita no puedo hablar porque estoy bien molesto. Reprenda al diablo, hombre, no se deje dominar por el diablo. ¿Cuándo va a aprender a ser una verdadera cristiana, un verdadero cristiano? Entonces lo que voy a hacer es, hermano, a elevarle. Ese moch va a rebasar, ¿verdad que sí? Entonces ya no estoy trabajando, escuche bien, ya no estoy trabajando la unidad. Ya no estoy trabajando la comunión, hermano. Entonces dígale al que está al lado suyo, entre hermanos tenemos que tener buena comunión. Dice amén, hermano. Y si no dice amén, de todos modos tiene que trabajar la comunión con los hermanos. Sí, porque dice que se dedicaban a la comunión entre los hermanos, al partimiento del pan, a las enseñanzas. Luego 1 Corintios 1:9 dice, fieles Dios por medio de quienes fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, en esto van a conocer en el mundo ustedes, en que se amen los unos a los otros. El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. Y cuando habla de un amor, hermano, de ese amor, no está hablando de un amor filial, está hablando de un amor en el original griego ágape, que es agapao. Pero fíjese que no es solo un amor desinteresado, sino dice que es, porque cuando usted va al ágape o al agapao, dice que también es sacrificio. En otras palabras, es un amor sacrificial. Que muchas veces usted tiene que sacrificarse para amar al hermano. ¿Sí? ¿Sí o no?
Le habla mal, le dice esto, le dice lo otro, lo trata mal o lo que sea, hermano. Pero usted dice, no, yo no puedo devolver mal por mal, tengo que devolverle bien aunque reciba mal. Entonces usted va a demostrar ese amor con sacrificio. Pero nosotros queremos demostrarlo solo con rositas, ¿verdad que sí, hermano? Pero a veces 2 que 3 espinas, ¿verdad que sí, hermano? Sí, porque cuando miramos 1 Corintios 13 dice bien claro, bien definido lo que es el amor. Y está hablando lo que es el ágape. Es sufrido, no busca lo suyo propio. Y mire, ¿por qué usted deja de amar a un hermano? Le pedí un favor y no me lo hizo, dice. Es un amor interesado. ¿Sí o no? Le presté dinero y no me prestó, pues si nunca paga. Pues dígale a que está al lado, hay que trabajar la comunión entre nosotros. Estamos hablando que la comunión de nuestra fe sea eficaz entre nosotros. Porque somos pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, somos un pueblo con identidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como el Señor nos hablaba el domingo, ¿cuántos dicen amén? 2 Corintios, vuelve a recordar el apóstol Pablo en el capítulo 13. 2 Corintios 13, verso 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿y qué dice? Mire, en 1 Corintios 1:9 habla de la comunión que fuimos llamados para con su Hijo, ¿verdad que sí? Respecto del Padre. Ahora aquí habla, hermano, mire, de la comunión del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. A veces usted conoce personas que dicen, ay, hermano, yo quisiera que Dios me hablara. Tengo años que no me habla. Dice, si la comunión del Espíritu Santo siempre le va a hablar a Él. A ver, ¿a cuántos nos habló el Espíritu Santo hoy, durante todo el día? Mire, aún hasta en la noche usted se despierta, ¿verdad que sí? Y usted se despierta y dice, ay, voy al baño, dice. Ya cuando va de regreso, hasta viendo dónde está la cama, no vas a orar, le dice. Y usted se queda así. Mira el reloj. Pues ya está muy temprano. Te vas a dormir y después ya no te vas a levantar, le dice. Vamos pues, le dice usted. Diga comunión del Espíritu Santo. Porque que usted me diga, ay, hermano, viera, yo oro porque ese es mi anhelo y mi deseo. Esa es mentira, hermano. Sí, por eso. Sí, ¿cuánto nos gusta orar? Si mire, los que caminaron con Jesús no les gustaba la oración. Se dormían. Jesús regresó, eran sus discípulos. Caminaron con Él, vieron los milagros, lo palparon, hermano. Juan dijo, nosotros lo vimos, lo palpamos, estuvimos con Él en persona. Y luego Jesús, mire, y ya lo iban a arrestar y Jesús les dice, quédense aquí y velen y oren, ya vengo. Y se fue a retirar. Cuando regresó, parqueados estaban, hermano, roncando, hermano. Y Jesús les dijo, no han podido ni siquiera orar ni una hora, les dijo. ¿Cuándo dicen amén? Sí, por eso le dije a los hermanos, cuando vamos a hacer oración en las mañanas, está bien, háganlo de una hora. Porque al menos Jesús dijo, aunque sea una hora, oren, ¿verdad que sí? ¿Cuándo dicen amén? Porque hay para unos que orar una hora es un sacrificio, hermano. ¿Nunca se ha quedado usted dormido en la oración? Se postra usted y dice, Señor, tú sabes, Señor, que ni sé ni qué decir. Por eso la comunión del Espíritu
es necesaria en la vida del cristiano. Porque dice el libro Romanos, parece capítulo 8, que Él es el que nos enseña a la verdad cómo orar y qué debemos pedir, porque a la verdad nosotros no sabemos. Señor, tú sabes lo que quiero. Mira, Señor, ese trabajo, ya no tengo llantas en mi carro. Y Señor, mira ese trabajo nuevo, mira qué salario tan bueno que va a ser. Y usted está pidiendo un montón de cosas que el Señor le dice: mira, primero busca el reino y su justicia, y todo lo demás no lo vas a pedir, va a venir por añadidura, le dice. Acuérdense que Salomón, cuando oró Salomón, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la oración de Salomón? La petición. Mire, la petición de Salomón, imagínese, hermano y hermana, que el Señor se le aparezca esta noche en un sueño, el Señor, y le diga a usted: hija, pídeme lo que quieras y te va a ser concedido. ¿Qué pide usted, hermano y hermana? Solo examinémonos, ¿verdad que sí? Tú sabes, Señor, que la vecina no la puedo ni ver, Señor. Trasládala de una vez a las profundidades del Seol, dice, ¿verdad que sí? Alabra. Escuche bien. El Señor le dijo a Salomón, porque Salomón le dijo: Señor, a la verdad, tu pueblo es muy numeroso, yo soy un muchacho, ¿quién puede gobernar a este pueblo tan grande? Dame sabiduría para hacerlo. Mire, ni siquiera le dijo: Señor, que todo ese pueblo me traiga el dinero y la plata que tiene. No dijo nada de eso. Dijo: dame sabiduría, Señor. Dame inteligencia para poder gobernar a este pueblo, porque es tu pueblo y es un pueblo numeroso. Y el Señor viene y le dice: mira, Salomón, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no pediste riquezas, hablando de cosas materiales, tú lo que me pediste te ha sido concedido hoy, le digo. Escuche bien. Y como pediste esto de arriba, aún lo que no pediste te lo doy hoy: riquezas y gloria, que jamás en la tierra habrá otro hombre como tú. Hermano, nunca ha habido un hombre tan rico como Salomón, conocido en gloria como Salomón. ¿Sí? ¿Sí o no? Fue el hombre que tuvo, hermano, tanto dinero. Imagínense, la reina de Saba fue hasta allá, hermano, a ver, y le llevó también. Y ha sido tan famoso que una de mujeres que tuvo también, ¿verdad que sí? Sí. Y usted lee, hermano, mire el libro de cuando usted lee, hermano, mire la sabiduría que había en Salomón, Proverbios. Porque Dios cumple lo que Él promete cuando damos gloria al Señor. Solo por eso no va a pesar usted, hermano, que le van a dar. Se va por otro lado, ¿verdad? No, pues el Señor se le aparece hoy y le dice: pídeme lo que quieras. Piense usted, ¿qué le pediría a usted? Entonces dígale al que está al lado suyo: la comunión con el Espíritu Santo es necesaria, hermano. Jesús mismo dijo: la letra mata,
El Espíritu es el que da la vida. Y las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Imagínense usted matándose por lo terrenal y Dios dice: mejor atiende lo espiritual y todo lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. Pues sí, porque si usted se mata, hermano, por lo terrenal, mire, sus fuerzas se debilitan. ¿Sí o no? La presión, no le voy a decir que se le altera, o sea, se rechazo, no, o sea, la presión, pues, de las cosas de abajo, ¿verdad? Son muchas, hermano. Cuando dicen amén. Entonces aprendamos del Señor que dice: no te preocupes, aprende de las aves, tan tranquilas que las aves viven, ¿verdad que sí, hermano? Mire, yo las veo enfrente a mi casa y digo: el otro día habían un montón, hermano. Me puse a contarlas y dije: más de 100 hay aquí. Dije yo: y si a mí me tocara comprar uno de esos, ¿cuánto vale? Dije yo. Y aquí Dios me las trae hasta de asiento, dije yo. Y aquí las contemplo, tan tranquilas que viven, hermano. Ni una se peleó, ni una le dijo a la otra: hazte para allá. Una voló y todas volaron, hermano. Solo las ovejas, a veces una jala por aquí, la otra por allá. Necesitan el pastor, ¿verdad?, que está ahí con. Dígale que hay que aprender de las aves. Mire, hermano, estamos hablando de la comunión, o sea, de la unidad, de la unión, hermano, en nuestra fe en Cristo Jesús, como hermanos, como pueblo de Dios, debe ir cada día creciendo en nosotros. Miremos otro ejemplo. Primera de Juan. Ya vamos a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 1, dice el apóstol Juan lo que yo le repetía antes, verso 3: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros, ¿qué dice, hermano? ¿Está leyendo conmigo? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, ¿qué dice? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Mire, hermano, cuando nuestra comunión de fe entra en relación con estas tres divinas personas, entra en comunión con nosotros, entra en comunión hasta con su palabra, porque nuestra fe debe entrar en comunión con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese que aquel centurión dijo: solamente di la palabra y será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo que tu fe tenga esa comunión con la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, el libro de Juan capítulo 1, usted puede leer que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de la palabra, hermano, mire que tomó un cuerpo humano para habitar y enseñarnos a nosotros las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestra fe debe de estar siempre en comunión, hermano, mire, no solo con las tres divinas personas, sino también con su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es viva. Diga: la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, es más cortante, dice la escritura en el libro de los Hebreos, que toda espada de doble filo. Entonces, hermano, que nuestra fe siempre en comunión esté con lo que la palabra de Dios dice. Porque el mundo y la gente te va a decir cosas negativas. Aún hasta hermanos te pueden decir cosas negativas, pero tú dices: yo creo en lo que Dios me ha hablado a mí. En su palabra he encontrado esto, y yo he entrado en comunión con esa palabra, o en unión con esa palabra. Me he unido a esa palabra, y yo creo que Dios es poderoso para hacer, y Dios lo hará. Entonces hay que tener también esa comunión, hermano, mire, con su palabra. Fíjese que en cierta ocasión vemos también que, hermano, solamente con Jesús poner su mano, diga comunión de fe, que el Señor ponga su mano. ¿Cuántas veces le damos: Señor, pon tu mano sobre mí, Señor? Pon tu mano en esta situación. ¿Cuántos le hemos orado así al Señor? ¿Y cuántos nosotros podemos decir: hemos visto la mano de Dios?
Entonces hay una fe, hermano, mire, que cuando está en comunión con Él, hace que el Señor ponga su mano. Dice amén. Mire, si no lea conmigo aquí este pasaje, dice la Escritura, escuche bien, que estaba cierto hombre en el libro de Mateo capítulo 9. Mire, cierto oficial, dice, de la sinagoga, y dice: mi hija acaba de morir, le dijo. Pero le dice a Jesús: solo pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira, mira, hermano, qué fe. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Imagínense que está aquel principal oficial, hermano, mire, de aquella sinagoga. Escuche bien, de repente, hermano, ve, hermano, que aquella hija se está muriendo. Le dicen: se acaba de morir. Y de repente él ha oído que Jesús puede resucitar muertos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque usted sabe que resucitó a Lázaro, que ya tenía días de muerto. ¿Verdad que sí? Pero note bien aquí en el verso 25. Dice el libro de Mateo 9:25. Ahí llegar a su casa, usted puede leer del verso 18 en adelante. Pero leamos el verso 25. Dice: pero cuando, dice, había echado fuera a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y qué dice, hermano? Y la niña, ¿qué dice? Se levantó. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Mire, aquel hombre le dijo: si tú pones la mano. A veces uno como pastor está aquí, o pidiéndole al Señor cómo orar por cada hermano, ¿verdad? Hay unos, a veces que uno no necesita poner mano, Dios es el que toca y todo. Pero he conocido personas que a veces han acercado y me dicen: hermano, yo quiero que ore por mí, pero ponga su mano sobre mí. Yo sé que yo no soy el que hago las cosas, pero como la fe de ellos es: pon la mano. Entonces yo digo: Señor, en acto de fe pongo mi mano, pero declaro que es tu mano la que en esta hora obra y opera. Y hermano, y Dios se glorifica. ¿Cuándo damos gloria al Señor? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando hay una comunión de fe, en Jesús estaba: di la palabra, pon tu mano. Mire, hermano, aquella mujer de flujo tocara el borde. Hay muchas formas, hermano, de que la comunión de tu fe active en tu vida y en tu situación el poder de Dios. Entonces, lo que en sí, a través de esta enseñanza estamos aprendiendo es, hermano, que tu fe tenga una comunión para que tu fe sea eficaz en todo lo que emprendas a hacer, y puedas entender tú que dentro de ti, por medio de Cristo, Dios ha puesto buenas cosas dentro de ti. ¿Cuánto le damos al Señor una ofrenda de palmas? Pónganse sobre sus pies en esta noche. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, hermano, ¿verdad? Y que esta palabra, hermano, nos vaya ayudando a cada uno de nosotros, hermano, a tener una mejor comunión, hermano, mire, de fe, ¿verdad? Esto me llamó mucho la atención, hermano, cuando leía ese pasaje de la Escritura, cuando Pablo le escribe a Filemón, hermano, y que la comunión de tu fe. Digo yo: Señor, cuán importante es entonces la comunión de fe en cada uno de nosotros, para que sea eficaz y nos lleve cada día a un mejor conocimiento en toda buena obra que por medio de Cristo ha sido puesta en nosotros. En esta noche, hermano, si hay alguien